Y días, tengan como, todos un gusto. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Braulio Jatar y de la doctora Janine Padilla. Ambos se encuentran en Chile. Vamos a estar atendiendo lo que nos trae hoy la criminalización de la migración venezolana en Chile. Puntualmente, ellos van a desarrollar algunas cosas. El doctor Braulio, para quienes no lo conocen, tiene una amplia experiencia no solo en derecho, sino en comunicación social, y él nos va a ampliar un poquito más adelante. Es importante mencionarles que un poquito más adelante le vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer las preguntas, las dudas que tengan, si quieren manejar algún, o que el doctor les amplíe un poquito más en relación a los casos que él ha atendido, porque va a mencionar algunos casos emblemáticos que ha atendido en Chile. Van a tener la oportunidad un poquito más adelante porque todo va a ir con un tiempo estipulado, ya que tenemos hoy como que el tiempo un poquito corto, pero bien organizado. Es importante mencionarles también que nos encontramos 7.7 millones de venezolanos fuera, aún con una situación bastante complicada en esta fecha que nosotros esperábamos el año pasado, más o menos en esta misma época, estar en una situación distinta, pero bueno, la vida nos tiene todavía en esta situación. La criminalización de la migración, es importante mencionarles que es un fenómeno creciente en muchos países, especialmente en Latinoamérica y en México se ha visto mucho más esto. Este proceso implica la adopción de políticas para los estados que no solo restringen el movimiento de las personas, sino que muchas veces también estigmatizan y tratan como criminales a los migrantes. Nos tenemos que empapar nosotros de esto porque muchas veces nos imaginamos que recién está ocurriendo esto. Este es un fenómeno bastante antiguo y por eso nosotros tratamos hoy también de tocar este tema para buscar ampliarlo y con casos, buscando también que las personas vean que no es algo que está aislado, que es una situación que la estamos viviendo ahora nosotros, en este caso en la realidad de Chile, y vamos a pasar ya para no perder tiempo porque lo tenemos cortico hoy con la doctora Janine Padilla. Ella es egresada de la Universidad Fermín Toro en el año 2009, es especialista en Derecho Penal, Civil y Migratorio. Janine tuvo experiencia acá en el Perú, ella estuvo en un escritorio jurídico en el Perú desarrollando sus labores como abogada y luego se trasladó a Santiago de Chile, donde hace vida en la actualidad. Janine nos va a estar ampliando un poquito más el tema que vamos a tratar el día de hoy y de verdad es un gusto para mí presentarla. Le damos la bienvenida a la doctora Janine para que comparta un rato con nosotros en este espacio. Bienvenida, doctora. Hola Gabriela, muy buenos días. Bueno, de verdad muy emocionada. Gracias por la invitación a participar en este tema tan importante como es el tema de de la criminalización de la migración venezolana y sobre todo pues sobre la estigmatización del migrante venezolano en los medios y la opinión pública. Es muy cierto que es algo que nos afecta a todos, especialmente a los venezolanos. Hay muchos migrantes acá en Chile, pero la comunidad venezolana es como creo que es la que ocupa mayor número acá en Chile. Mira, Gabriela, la imagen estereotipada que los medios de comunicación chilenos ofrecen de los migrantes venezolanos ha contribuido a su estigmatización y políticas que la criminalizan y la discriminan. Esta distorsión mediática constituye una violación de los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Muy cierto es que entre los años 2017 y 2020 a Chile le tocó enfrentar una crisis migratoria de países vecinos, entre ellos cabe destacar nosotros los venezolanos, donde muchos venezolanos huían del país afectados por las crisis políticas, económicas y criminales. Y esta crisis lleva a Chile a la aprobación de una ley migratoria, que es la ley 21.325, en el año 2021, que obligaba a los migrantes, especialmente a los migrantes venezolanos, a obtener un visado del Consulado de Chile en Venezuela
para poder ingresar a territorio chileno. La finalidad de este visado era evitar que los venezolanos ingresaran a Chile como turistas y cambiaran su situación migratoria para buscar empleo. Es en virtud de esto que se le hace tan difícil o se le ha hecho cuesta arriba al venezolano poder ingresar a este país. Entonces, es cuando los venezolanos ingresan por, de manera irregular, y es lo que llamamos acá por pasos no habilitados, es lo que le llaman acá en Chile. Estos ingresos es la Policía de Investigaciones quien se encarga de hacer el registro irregular de estos migrantes, que es lo que llaman acá la, el, el la autodenuncia, con la finalidad que sea que con esta autodenuncia es que la policía hace una data o mantiene una data de todos estos venezolanos que están ingresando de manera irregular, con la idea de que, o con la fantasía, porque yo lo veo de esa manera, de que cuando tú te autodenuncias, al momento de una regularización, ya tú estás en esa data. Regularización que mira, que ahí tiene años muchos venezolanos, y así como venezolanos, otros migrantes que también se encuentran acá esperando esa bendita regularización que hasta el momento pues es un tema bastante trillado que no le vemos solución. Entonces, Chile promueve el cumplimiento de esa nueva ley migratoria, destacando sanciones por entradas no irregulares. Y los medios de comunicación contribuyen a estereotipar a los migrantes como delincuentes por el hecho de haber ingresado por pasos no habilitados. Y las noticias sobre estos inmigrantes funcionan como una herramienta también política. ¿Por qué te digo como una herramienta política? Porque es aquí donde los políticos, en este caso los candidatos para las presidenciales, utilizan a la migración venezolana como parte de sus campañas políticas. Mira, hace poco una diputada, Camila Musante, en su campaña política, en su discurso, aseguró que todos los venezolanos que nos encontramos en Chile pertenecemos a una banda delictual y que no era posible que nosotros los venezolanos, los que se encuentran de manera regular acá, pudieran ejercer el derecho al voto. Porque al darle la oportunidad de ejercer el derecho al voto, era darle la oportunidad al Tren de Aragua a que elija al próximo presidente de Chile. Seguí también muy lejos, eh, usó un eslogan que decía Chile para los chilenos. Si los venezolanos quieren ejercer el derecho a voto, tendrían que tener una nacionalidad chilena. También un diputado un diputado de la zona norte que se está reeligiendo, también hizo un comentario en una de sus campañas, donde decía que si él pudiera, él agarraría, tomaría a todos los venezolanos, los subiría en un barco y los echaría fuera de Chile. Muy atrás, también José Antonio Cos, que es también un candidato, en uno de sus discursos dijo que haría todo lo posible por hacerle la vida imposible a los venezolanos y hacer que fueran todos votados de acá, de territorio chileno. Entonces, es una actitud xenofóbica que estos candidatos utilizan en sus campañas políticas, porque lo que están es, no buscan la integración, sino asentar más lo que es el odio y la xenofobia
entre de los chilenos hacia los venezolanos. Estos Disculpa, discursos en de, esta misma, disculpa, en esta misma línea y en la manera en que nos planteas cómo la política, como quien dice de alguna manera, está buscando colocar en el público, en el chileno, en el nacional, esta conducta de la criminalización o que busquen criminalizar a las personas. Pero ¿cómo sientes tú como abogada y como venezolana, el tiempo que ya tienes en Chile, cómo sientes que realmente estos discursos calan en el público o en las personas o simplemente o no? Realmente sí se siente en los nacionales esta situación. claro, claro que sí se siente. Ha crecido mucho lo que es el odio hacia el venezolano. A mí no me ha tocado vivirlo, gracias a Dios hasta el presente, pues no he tenido que pasar por una situación, pero muchos venezolanos sí lo han tenido que vivir, como el hecho de que cuando un chileno se cruza con un venezolano, le dice, ¿por qué no te vas a tu país? Regrésate a tu país. Eh, Delincuentes, les dicen muertos de hambre, ratas. Mira, cuando se escuchan esas expresiones de ratas, es que nos damos cuenta que hay un proceso de deshumanización de los venezolanos aquí en Chile, que desafortunadamente esto ha desembocado en lo que es este asesinato. Muy, muy cierto que no es Ahora un... no te quiero con la tabla. Bueno, Perdón, ah, No, te se escucho, cruzó Gabriel. otro. No, Ya. continúa, se cruzó un audio, no te preocupes. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces es donde aquí con esos tipos de expresiones se está violando los derechos humanos. Muy cierto que, o sea, esto no es una política de Estado, pero también es muy cierto que la administración del Estado no da señales que traten de detener este tipo de discursos que incentivan o que incentivan al chileno y motivan al chileno a sentir odio, repudio hacia el migrante venezolano. Mira, aquí se han violado mucho los derechos humanos. Bien, hay un caso muy, muy reciente, como fue el caso de una venezolana que fue asesinada hace como menos de un mes. Y sin ir muy lejos también, donde se violan los derechos humanos, también la falta de lo que es el derecho a la asistencia hospitalaria. El año pasado también sucedió un caso con un venezolano que tuvo un accidente y llegó a un hospital y por no tener dinero no fue asistido y le apuntaron los dedos de sus manos. Los medios de comunicación chilenos se han centrado generalmente en vincular a los migrantes venezolanos con oleadas delictivas. Mira, esta perspectiva ha sido identificada como una, una amenaza a la convivencia, ya que esta información de los chilenos contra los migrantes les genera miedo, porque muchas veces he escuchado información de muchos, o sea, con nacionales, paisanos que dicen, mira, no, el vecino me mira como si yo fuera un delincuente. O cuando un chileno se cruza con un venezolano en la calle y te mira y te ves como que un caca, este venezolano, todos somos delincuentes, para ellos todos somos delincuentes. Y donde yo vivo, gracias a Dios, no he tenido, tengo muy buenos vecinos, cada quien son personas mayores, pero esa suerte no la han tenido muchos venezolanos. Porque todos miran, en su gran mayoría miran a los venezolanos con rechazo, porque es la imagen que ha proyectado los medios de comunicación, que todos somos delincuentes. Y este tema ha sido denunciado por los mismos venezolanos en Chile que rechazan la estigmatización mediática de esa decisión de ellos de emigrar o de radicarse en este país, puesto que acá habemos, no todos somos delincuentes, acá vemos venezolanos de buena calidad, habemos profesionales,
Y los que no somos profesionales, los que no son profesionales, también personas que son empresarias, que tienen un oficio y que trabajan con dignidad. Aquí hay ingenieros, hay médicos, hay educadores, hay abogados, hay empresarios. Hace poco, voy a recalcar, mira, hace poco hay una médico venezolana que fue nombrada directora del hospital de San Vicente en Tahuatahua. Entonces quiere decir que no somos malos. Hay un periodista venezolano también que ha ingresado también a la televisora de Chile. Entonces, no todos somos delincuentes. Entonces, si hay venezolanos buenos que contribuyen y que pagan impuestos y que pagan los servicios y que contribuyen a la economía de Chile. Mira, Gabriela, esta representación por parte de los medios de comunicación ha creado un clima de inseguridad en la sociedad chilena, porque están perpetuando estigmas y obstaculizando la inclusión económica, social y cultural de los migrantes, ya que hay episodios de discriminación y xenofobia que limitan la, la, la capacidad de asimilación hasta en el campo laboral. ¿Por qué cuando te digo en el Sí. campo laboral? Porque muchos venezolanos que ingresaron por pasos no habilitados se han visto afectados con respecto a lo que es el desempleo. Y hay mismos comerciantes y empresarios chilenos que quieren este, emplear, porque necesitan la fuerza de trabajo, pero el mismo Estado le dice, si tú empleas, eres supervisado, porque si tú empleas migrantes irregular, entonces te vamos a sancionar. No con esto voy a decir que es el 100% de los venezolanos que se encuentran afectados con esto, porque sí, hay muchos que de manera irregular están bien, les han dado la oportunidad de trabajar, pero muchos que no, que se ven afectados. Listo. Entonces, discúlpame, ¿consideras que hace falta más empatía del Estado para mejorar esta situación y quizás crear más organizaciones de índole social, que haya un activismo real en el país para poder mejorar esta situación? Sí, por supuesto. Yo pienso que uno de los Considero puntos, yo que es lo que crees tú que el Estado. mira, yo pienso que es imperativo que los medios de comunicación aborden este tema, porque es que todo sale de la misma prensa amarillista que ha estigmatizado al migrante venezolano, que lo ha puesto como un delincuente, y es la imagen que ellos a través de su medio de comunicación, la imagen que ellos proyectan de nosotros los venezolanos. Por eso que pienso que es imperativo que los medios de comunicación aborden este tema reconociendo la responsabilidad ética que les cabe y respetar los principios fundamentales establecidos en los compromisos internacionales que Chile ha ratificado, como lo es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en donde se comprometan a respetar y proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Y en cuanto a lo que es la opinión pública, que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental y es crucial, que aceptan la responsabilidad de integrar, que ellos integren a los migrantes irregulares o no al país, que haya una cohesión, no haya cohesión social, que no es solo una necesidad ética, sino que es fundamental el respeto a los derechos humanos de nosotros acá en Chile. Sí, de verdad, Entonces, Janine, nos sentimos supremamente agradecidos con la oportunidad
de tenerte en este espacio. Creo que lo esperábamos desde hace tiempo, pero se hacía un poquito complicado por el tema de las horas, los compromisos, y de Sí, verdad te agradecemos muchísimo el tiempo que te estás tomando para compartir con nosotros información que consideramos que es supremamente importante. Nosotros desde acá quizás vemos a Chile con otros ojos o quizás los vemos con la mirada de las redes sociales. Es importante estos espacios porque nosotros vemos las realidades de otro ángulo partiendo desde lo que ustedes nos comparten. Agradecida de verdad por los minutos que te tomaste para compartir con nosotros. Te pedimos disculpas porque el factor tiempo también nos mata un poquito. Quisiéramos sí. que fuera un poco más largo, pero de verdad, gracias, gracias, gracias. Bueno, Daniela, mira, yo culmino mi diálogo diciéndoles a todos y haciendo, porque esto yo sé que es bastante público, diciendo que el dolor no tiene nacionalidad y la violencia nunca se justifica. Eso es todo. Gracias por la Listo, invitación y gracias, gracias Yanni. por la participación. Gracias, feliz día. No te vayas, que por allí muy probablemente No, hayan algunas preguntas para que un no, no, poquito más claro, adelante aquí las estamos. podamos desarrollar. Ok, Gracias. perfecto, gracias, Gabriela. Ahora, no sé si el doctor estará por allí listo. Ajá. Vamos a pasar a darle la invitación al doctor Braulio Jatar Alonso, abogado, comunicador, escritor chileno-venezolano. Es una persona que de verdad me honra presentarlo. El doctor Jatar en el 2021 sufrió una detención arbitraria en Venezuela por manos del gobierno de Nicolás Maduro. Su caso ha sido bastante sonado. Hay mucha gente que estoy segura que ha escuchado su nombre en las redes sociales, ha visto algún escrito en diarios. El doctor Hatar nació en Santiago, aunque todos nos imaginábamos en algún momento que era 100% venezolano. Nosotros lo teníamos adoptado en Venezuela, nació en 1958. Ha hecho una labor bellísima, de verdad lo felicito muchísimo porque no solamente ha buscado la manera de salir adelante con su situación porque ha sido bien complicada en cuanto a lo político y en cuanto a lo social, porque no es fácil las situaciones que ha tenido que pasar y enfrentar con este régimen de Nicolás Maduro y luego estar en Chile y ser la voz de millones de venezolanos que se encuentran en Chile y defender a personas como Yaidi Gardica, que muchos habrán escuchado su caso y el doctor nos va a ampliar un poquito más en relación a casos que él ha atendido, a casos que han sonado mucho en las redes sociales y la oportunidad de tenerlo acá para nosotros es muy valiosa. Gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo, supremamente agradecidos y bueno, le damos el pase para que usted nos regale realmente el tiempo que nosotros estábamos esperando con muchas ansias. Doctor. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un agradecimiento también a Yanin, que sirvió de puente para este conversatorio, y por seguro a Emilio, con quien iniciamos el contacto para preparar esto, ¿no? Así que agradecidísimo por la invitación. Estoy a sus órdenes para responder las preguntas. Entiendo hay un temario, así que vamos a seguir el orden que ustedes establezcan. Está sin sonido, Gabriela, creo. Está sin sonido. Gabriela, no se te escucha, tienes silenciado el micrófono. Ajá, doctor, le decía que, bueno, que hoy vamos a atender el enfoque jurídico y los retos en cuanto a la defensa legal y la criminalización que se ha hecho algunos casos que usted ha atendido y que nos mencionara por lo menos algunos casos como el que ya yo hice mención, que usted yo sé que está atendiendo y está ahí con la mirada puesta en los migrantes venezolanos. Bueno, sí, fíjate, un poco el marco referencial el Estado de Derecho en Chile, que sirve como paraguas para la conversación. El artículo 19 de la Constitución de Chile establece los derechos fundamentales del debido proceso, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eh, en Chile, igual que en muchos de los países de la diáspora, los inmigrantes son víctimas de grandes injusticias.
Y digo gran injusticia que puede ser desde el punto de vista de una semiesclavitud laboral hasta un asesinato como el caso de Yaidi Garnica. Esa condición de vulnerabilidad del inmigrante, que además en el caso particular de muchos de nuestros inmigrantes venezolanos han sufrido doble afectación, no solo porque son desplazados de Venezuela, sino que luego en el trayecto para llegar a los lugares de refugio, sobre todo cuando hablamos de la cordillera andina, son víctimas de organizaciones delincuenciales como el Tren de Aragua, prostitución, cobros excesivos de préstamos sobre la marcha con intereses impagables que luego los obligan a formar parte de las organizaciones criminales. Entonces, el inmigrante venezolano que llega con esa doble afectación, desplazamiento de su territorio natural y luego sometido muchas veces a bandas delincuenciales, se encuentra, en el caso de Chile, voy a hablar específicamente de Chile, en un espacio que muchas veces es hostil. Y eso, obviamente, empieza a generar una relación de causa-efecto que ya no sabes dónde es el efecto y dónde es la causa porque es un círculo vicioso. Mira, detrás de mí, no lo leen, pero para que ustedes entiendan de lo que esto significa, es un mensaje WhatsApp que recibí ayer que dice, escúchame animal, luego una respuesta automática de mi servicio de oficina, y a continuación el mensaje dice, 24 horas te doy para dejar de, con el perdón de las damas, de joder. Y cuando tú desplazas, esto es ayer, ¿eh? Y cuando yo desplazo y pido verificación de dónde es ese teléfono, dice, identificado por Truecaller, Tren de Aragua. Ahí pueden verlo. Este mensaje yo lo revisé, lo recibí ayer, estaba con mi asistente, estábamos teniendo un contacto revisando la agenda del día porque fue demasiado prolija, y estando almorzando tarde recibo este mensaje. Yo hoy, al terminar aquí a la 1:30 de la tarde, voy a presentar una querella investigativa para que se haga la experticia necesaria a este número telefónico. Esto lo que demuestra es que es una lucha a favor de los inmigrantes sin fronteras y con enemigos sin fronteras. Es una lucha complicada, es una lucha arriesgada y es una lucha que tiene uno que asumir como un apostolado y un deber patriótico. Lo he dicho varias veces. Esos venezolanos que están desplazados por el mundo tienen también la condición de patriotas desplazados por el mundo y no solo los que están en Venezuela. Y por eso es que nosotros siempre hemos visto esto también como un acto de patria. Nosotros hemos defendido, le voy a dar dos extremos de casos para que ser interrumpido cuando se quiera. Mira, yo hoy en la mañana atendí, esto es casi todos los días, pero hoy en la mañana aquí donde estoy atendí la llamada de una esposa desesperada de un profesor, que el profesor perdió un poco los cabales en una discusión con alumnos, los alumnos chilenos y venezolanos lo grabaron, lo mostraron a él un poco desencajado, eso se subió a las redes, se viralizó, le abrieron un sumario, que es como se llama aquí en el Instituto Educativo, lo llevaron a lo que sería equivalente al Ministerio de Educación. Y nosotros asumimos la defensa de él en contra de la voluntad de muchos, porque el video mostraba a un profesor que estaba en una situación realmente, como dije, desencajada, pues impropia. Pero en el propio video tú podías observar, y él no se daba cuenta, de que él hace una advertencia, algo como, me vas a apoyar con eso también. Y pudimos determinar que uno de las personas que estaban en el entorno lo estaba apuntando con un lápiz con punta afilada. Ese es un extremo de las cosas que nosotros atendemos. En el otro extremo, ya lo decía que me antecedió en la palabra, está el asesinato de Yaidi Garnica, el Día del Padre, 9:30, una discusión con vecinos, y un vecino masculino, hombre, que antes había tenido una reunión en su casa hasta las 2:30 de la mañana, le molestaba que ella tuviera una celebración del Día del Padre a las 9:30, fue a buscar la escopeta
y le disparó al pecho, ella teniendo los brazos extendidos frente a sus nietos y frente a sus hijos. Y yo tengo, lógicamente, la representación y la vocería de esa familia y de ese dolor. Dolor que, como he dicho, impacta a las dos familias. Yo he estado preso, como se dijo en la presentación, yo fui preso político 5 años, estuve privado de mis libertades, gané el juicio, creo que soy el único preso político de cierta reconocimiento internacional que ha ganado su juicio. Yo me dieron mi pasaporte después de 8 meses. Pero en definitiva, cuando la ira se impone, pierden todos. Y decía que he estado preso porque también la familia del asesino perdió a un padre, perdió un tío, perdió un hermano, perdió un amigo en medio de esta locura de las iras incontrolables, que es lo que trae el racismo, la xenofobia, la aporofobia, que es también desagrado al pobre. Y nosotros estamos empeñados en asumir la representación de estas personas que normalmente no tienen quien las represente. Y esa es la labor que yo invito además a realizar todos los abogados que se sumen a esta red, porque nosotros no estamos inventando nada que no sea usar las mismas herramientas que tienen todos ustedes a su disposición. Doctor, ¿quiere decir esto que en cuanto a la justicia chilena, en el caso de los migrantes en particular, hay muchos vacíos legales? No, no hay. En Chile hay un Estado de Derecho robusto, pero con una sociedad, y ya fue demostrado en los hechos que todos conocieron de octubre, que se llama el octubrismo, de inmensas manifestaciones, destruyeron decenas de estaciones del metro, acabaron con espacios públicos, con comercios, una racia. Hay un ambiente que no responde a vacíos legales, responde a necesidades psicosociales, te diría yo. Y lógicamente, cuando tú tienes una sociedad que tiene su propia dinámica psicosocial y le incorporas elementos que ellos interpretan como amenazas externas, ahí se crea un caldo de cultivo que es terriblemente peligroso porque esa presión busca por cualquier lado desbordarse. Y se desborda con un hombre que va y busca una escopeta y mata a mansalva a una dama dentro de su casa frente a su familia. Y se desborda también cuando una persona, porque no tiene suficiente dinero y un conductor le mutila 4 dedos de la mano derecha y llega al hospital y lo primero que le preguntan es si tiene seguro, si no lo tiene, cuánto cuesta la operación y mientras tanto cae desvanecido y terminan quitándole los 4 dedos. Este último caso, que es el de Quique, nosotros logramos, estaba para prescribir, él llegó a un mes de prescripción, tenía otros abogados, nosotros tomamos el caso y bueno, podemos anunciar que estamos en proceso de negociación para sus operaciones restitutorias, para poder colocarle una prótesis y una indemnización para él. Y nosotros usamos esto como ejemplo de que todos tienen derecho al mismo Estado de Derecho. No porque seas inmigrante, inclusive irregular, tú estás fuera de los marcos del Estado de Derecho y nosotros hemos sido muy severos en argumentar a favor de este principio universal. Listo. ¿Quiere decir esto entonces que hace falta voluntades? En el caso, en cuanto a que usted, con su escritorio jurídico y el equipo con el que trabaja, han brindado un apoyo tremendo a estas personas y a estos casos. Hace falta realmente asociaciones, organizaciones que trabajen en conjunto y puedan llevar adelante casos como los que usted ha llevado. Sí, claro. Fíjate, yo te diría que nosotros estamos por cerrar un caso, para que tú entiendas los marcos referenciales de violencia obstétrica. Mira, te soy sincero, ¿no? Yo no sabía que existía la violencia obstétrica, para que tú entiendas, o sea, para que hablemos aquí con sinceridad propia de colegas, Gabriela, ¿no? Y nos llegó ese caso, entonces, violencia obstétrica, o sea, estamos hablando de recién nacido a casos de adultos con asesinatos. Nosotros toda esa gama de casos llevamos. Este caso de violencia obstétrica era una dama muy pobre venezolana que me contactó, como te digo, pasa aquí, gracias a Dios, y estoy bendecido por eso todos los días, porque ella sentía que cuando acaba de dar a luz le habían retirado a su bebé, porque habían dicho que el bebé tenía sífilis,
ella se quedó impresionada, la apartaron, dijo que como ella tenía sífilis, ella no tenía sífilis porque habían hecho sus exámenes previos al parto, habían hecho exámenes a su pareja, que cómo es eso, la apartaron, eso le creó a ella un estado emocional de altísima depresión, la tuvieron separada de su hija recién nacida. Y eso le trajo a ella un trauma y eso se llama violencia obstétrica y nosotros ayer llegamos a un acuerdo acompañándola a ella por una indemnización por eso. Mira, Gabriela, una muchacha una dama pues, tan pobre que fue desalojada de su vivienda porque no tiene con qué pagar la vivienda ni él ni el marido y la bebecita mucho menos. Y ese tipo de trabajo es el que nosotros nos sentimos terriblemente satisfechos. Entonces, concreto, Estado de Derecho hay. Lo que muchas veces no hay quienes estén dispuestos a gastar el tiempo, la energía, el esfuerzo y el compromiso para rescatar esos casos que son olvidados. Listo, entonces tenemos que trabajar y hacer los enlaces necesarios porque por lo menos acá en el Perú se ha logrado. Yo he estado en varias organizaciones de índole social y muchos de los compañeros del equipo hacen vida en organizaciones sociales y organizaciones de base comunitaria, que es buscando que muchas veces estas personas, así como usted menciona, que son de muy bajos recursos, no van a poder acercarse a un ministerio, no van a poder acercarse a una organización grande, supongamos una organización tipo ACNUR, no tienen la posibilidad. Entonces las organizaciones de base comunitaria buscan que las personas mucho más vulnerables puedan ser atendidas. Es decir, esto que hay que hacer los enlaces necesarios, hay que buscar la manera de tener voceros, personas claves como usted en Chile, que puedan llevar unas labores un poquito más allá a este tipo de personas que se encuentran, que muchas veces no es que el Estado no proteja sus derechos, sino que estas personas desconocen a dónde ir, no saben a quién acudir en el momento que tienen una situación. Y es bien doloroso porque son personas que quizás teniendo la orientación adecuada en su momento pueden salir adelante con su situación y no verse mucho más afectados de lo que ya se encuentran con cualquier situación que se les presente en el camino. De verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos con usted. Le damos este agradecimiento de parte de todas las personas que estoy segura que ha ayudado y las personas que están por ayudar, porque usted no tiene pares. Era tremendo el día de ayer cuando nos escribimos y me decía, estoy en una reunión porque hay unas cosas que van a salir el día de mañana, hace TikTok, hace videos, entrevistas, está en la calle. O sea, de verdad, mi admiración y respeto, le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros. No sé si nos quiera compartir un poquito más o algo en relación a algún otro caso o algunas palabras y espera, y pasamos a la ronda de preguntas porque de verdad para nosotros es bastante importante tenerlo usted en este rato acá. Sí, fíjate, Gabriela, para abrir espacio a cualquiera que tenga cualquier pregunta, bien, y si no, facilite mis teléfonos, estoy a las órdenes de todos ustedes. Fíjate, yo te diría que es muy importante con lo que abrió Janine, ¿no? En Chile se vive una paradoja absurda, se vive un cinismo. Yo se lo he dicho a los políticos, yo tengo la posibilidad que no tienen otros de hablar con senadores, con diputados, y yo no pierdo la oportunidad de reclamarles a ellos por el bien de Chile, porque yo tengo además esta capacidad de hablar como chileno y como venezolano. Mi padre estaba aquí cuando Pérez Jiménez, mi padre era fundador de Acción Democrática, mi madre cubana exilada de la dictadura castrista que todavía se mantiene. Y yo tengo muy claro que eso está en mi ADN, pues el inmigrante, la persecución política, y uno es uno de sus circunstancias. Yo tengo especial sensibilidad hacia los inmigrantes, hacia los perseguidos, porque está en mis ADN. Y en el caso particular de Chile, que no pasa en Colombia, en Perú, quizás pase algo parecido, pero en Chile el tema se ha politizado de tal manera que, como bien decía Janine, aquí si un irregular toma un trabajo y es irregular, lo multan. Y si el patrono le da trabajo, lo multan. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿quién está generando el crimen? ¿Quién está creando el caldo de cultivo para la criminalidad? Los venezolanos que han sido desplazados y doblemente afectados y que vienen acompañados por estas organizaciones delincuenciales y buscan un lugar de refugio para poder levantar una nueva vida sana y honesta. Y ustedes lo que hacen es estigmatizarlos, descalificarlos, imposibilitarles el trabajo. Mira, aquí ha habido propuestas
inclusive de cerrar los cupos para extranjeros. Y yo he respondido abiertamente a esos diputados, a esos senadores, a esos representantes del gobierno. Por cada inmigrante que ustedes no le den acceso a una escuela, le están montando una fábrica de delincuentes al lado. Ustedes decidan qué Chile quieren. Yo quiero el Chile de la armonía, yo quiero el Chile de la reconciliación y el Chile de la integración, porque los necesitamos a todos en nuestro Chile. Y esa es la posición mía. Listo, doctor, gracias. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Las personas que estén interesadas levantan la manito y nosotros les vamos a dar el acceso en esta oportunidad a que puedan hacer las preguntas en este momento. Mm, Arango, por favor. Gracias, buenos días. Yo había Buenos levantado la días. manito. Muy buenos días. Sí. Gracias. Le habla Grace Arango. Yo estoy hablando desde la región de Los Ríos, sur de Chile. Saludos a todos. Bueno, yo quería comentar que estadística mata discurso. Y cuando nosotros aquí en la región de Los Ríos o en la macrozona sur nos encontramos con personas que están convencidísimas que la mitad de la población eh, migrante que hay en Chile son solamente venezolanos, uno solamente se remite a darles aclaraciones y con estadísticas veraces les entrega información y les dice que no llega a 200.000 personas venezolanas aptas para votar en Chile, no como las noticias que hacen creer que 850.000 personas venezolanas estarían usando el derecho a voto. Una cosa es la estadística de todos los que estamos en Chile y otra cosa es que ellos crean o hagan ver al público o al resto de la ciudadanía que solamente es la comunidad venezolana. Aquí empadronados y hábiles para votar está la comunidad peruana con 191.000, la comunidad colombiana con 95.000, la haitiana con 76.000, la boliviana. Pero aún así, con el temor que se tendría con respecto a que la comunidad venezolana estuviese 100% coordinada para votar, es imposible. Entonces, cuando uno les baja ese relato, porque uno también tiene posibilidades de conversar con los diputados y senadores de nuestra región, y desafortunadamente tenemos un eh, senador que preside la Cámara de Seguridad, perdón, la Comisión de Seguridad, y le dice uno, bueno, senador, pero es que usted ni siquiera pasa por la página del CERVEL. El CERVEL viene a ser como la entidad que se encarga de registrar quiénes son las personas que pueden votar, aptas o no, y pasa su información y está en la página y es una información libre para conocer y abierta al público. Entonces, le mata uno el relato a esta gente que quiere instaurar un relato mal construido, y eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando, entregándole la información veraz y concisa a la gente que lo requiera, porque eso ayuda a mitigar un poco esa angustia que tienen. No, es que los venezolanos son los que van a decidir qué presidente va a subir o qué presidente no, depende del partido político. Eso por ese lado. Y lo otro es que les quería comentar que desde otras instancias donde estamos trabajando, porque desafortunadamente para poder ser escuchados necesitamos estar en instancias donde verdaderamente estemos a nivel nacional, porque el sur es un poco más difícil que sea escuchado, porque usualmente todas las voces están centradas en Santiago, en la región central. Hay instancias como los consejos consultivos de la sociedad civil que se conforman con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas, o en este caso dos de ellas, que es la que nos compete en este caso, es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer, de los cuales somos parte en esas mesas de trabajo a nivel nacional. Hemos elevado a consulta para que todas las consejeras y de todas partes de Chile se den cuenta que la amenaza de reprimir el voto de la mujer migrante está en peligro. Nosotras no podemos retroceder, nosotras no podemos perder privilegios y derechos al voto que ya hemos ejercido en Chile hace mucho rato y que está en peligro por temas políticos. Entonces, cuando uno trae a la mesa el debate y
confronta a los políticos. Hace poco confrontamos a una diputada y nos dijo, bueno, eso será algo que tendremos que llevar para poder conversar. Obvio que no nos va a resolver una posición política porque no le conviene en ese momento, pero sí hay instancias donde nosotros como mujeres migrantes estamos tomando la vocería, estamos tomando instancias donde incluso hoy por hoy se están haciendo revisiones de los planes de trabajo y de los programas donde estamos incluyendo, por ejemplo, un efecto reparatorio de una pensión de un niño migrante que sea víctima de un femicidio por parte pues, de la violencia que hay. Eso no estaba. Entonces, como les hacemos tener en cuenta que eso existe, estamos ahí trabajando. Era eso. Muchas gracias. De verdad, gracias, Grace, por la información que nos suministras, por los datos que nos facilitas. Hay muchas cosas que a veces desconocemos y es importante estos espacios para manejar información de primera mano. Entiendo que son de una organización de índole social. De verdad, felicitaciones por la labor que están haciendo por los migrantes y les agradezco, por favor, a las próximas personas reducir un poquito el tiempo porque ya estamos con la hora y me disculpan, de verdad. Fabiola, por favor, Fabiola Valenzuela. Hola, buen día. Bueno, aparte de la opinión, por supuesto, de todo lo que he escuchado, también quería hacer como una especie de consulta. Yo soy abogado y me encuentro acá en Chile, en Perú, perdón, y estoy esperando una visa de trabajo para Chile. Bueno, específicamente es porque están mis hijos allá y quiero irlos a ver. Sin embargo, bueno, escuchando todo lo que dicen y todas las opiniones que dicen, siempre le da a uno temor, ¿no? El proceso está parado en resolución y en agosto cumplo 6 meses. Supuestamente había un proceso que se puede meter para que respondan, pero he visto por las redes sociales que es mejor no meterlos, sino que esperar que ellos se pronuncien. Entonces, no sé si acá en el tema en específico, pues tienen conocimiento de eso. Porque bueno, está como difícil ahorita lo que es la regularización. Fabiola, Fabiola, si gustas, nosotros estamos aliados con un equipo ex-Layer. Las chicas, estoy segura que te pueden ayudar con el tema migratorio, que lo manejan bastante bien, y Janine también. Si quieres, nos compartes tu número de teléfono y yo lo tomo y nosotros eso lo podemos atender en otro momento. Estamos en la plena disposición siempre de ayudar y colaborar. Ok, gracias. Ahora vamos con Miurica. ¿Cuál es la pregunta o si de pronto quieres aportar algo en esta oportunidad? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha bien. Buenas tardes, sí. ¿cómo están? Saludos, bueno, agradecida por estas instancias que tenemos nosotros para escuchar a los abogados, para escuchar lo que está pasando y a su vez para expresarnos. Mi pregunta es la siguiente, porque yo tuve un caso de vulneración laboral y se hizo las denuncias, de hecho, hice todo lo necesario indicado precisamente por el doctor, el abogado Hatar, pero ya la Dirección del Trabajo archivó y dijo que no hubo ninguna evidencia de este caso de vulneración. ¿Qué sucede con nosotros, los que estamos, bueno, que ya se termina todo y ese daño que hubo, o que existe todavía, porque yo estoy en terapia, existen distintos informes, porque no me veo un solo médico, me han visto, y médicos del CEFAM, médicos chilenos, que todos dicen que ha sido un caso laboral. ¿Qué sucede después de eso? ¿Qué pasa con nosotros que no somos escuchados? Que todo este tipo de denuncias que se hacen, ya sea a nivel laboral, a nivel civil, se van dejando de lado, se van archivando. ¿Qué pasa con nosotros que realmente no somos vistos? Es necesario, de hecho, pregunté en el chat, es necesario que existan este tipo de casos tan extremos, donde nos apaguen la vida, donde nos apaguen emocionalmente, para que se pueda hacer algo. ¿Qué pasa con la ley Karine, en este caso, en mi caso que es laboral, donde no se atiende ni al chileno y mucho menos al venezolano? O sea, es una burla realmente al trabajador o a todos los que estamos dando, independientemente, ya, tanto chilenos, pero más nosotros los migrantes que estamos dando mucho, que estamos legales en el país, que estamos trabajando, que estamos aportando realmente. Esto se va dejando de lado.
¿Qué sucede luego detrás? ¿Qué hace? ¿A dónde hay que asistir o qué ente puede realmente hacer ver lo que ha pasado o lo que pasa, que es archivar y minorizar todo eso que nos han hecho sentir? Esa es mi pregunta. Bueno, Listo. mira, entiendo y comparto tu frustración. Nosotros no todas las causas las ganamos. Eh, Muchas veces, no es tu caso, estoy seguro, pero muchas veces la estructura del Estado de Derecho obliga a copiarse de algunas pruebas. No siempre es fácil probar. Cuando hablamos de la ley Carín, ese acoso laboral requiere de la participación testimonial de trabajadores que prefieren mantener su trabajo que acompañar a la trabajadora que ya no está en el ambiente laboral, ejerce un poco de autoprotección, no les gusta declarar en contra del patrono, se queda sin pruebas, no tienes video. Y lógicamente el Estado de Derecho y el sistema de justicia pende fundamentalmente del material probatorio que tengas. No estoy hablando de tu caso porque no tengo la responsabilidad de responderte de tu caso, sino que estoy hablando en términos generales. Eso forma parte, yo te diría, de la justicia humana, que es imperfecta, y habría que revisar en tu caso en particular si has agotado todas las instancias que te permite el derecho interno, ¿no? A todo evento, allí quienes han coordinado esto tienen nuestros números telefónicos, el número mío personal, que te lo faciliten para yo remitirte a un abogado especialista en laboral a ver qué puede, si existe alguna otra cosa que hacer por ti. Gracias, doctor. Quiero recalcar esto. El hecho de que te digan a ti, a pesar de tu cultura, nosotros dejamos pasar cosas. Para mí, bueno, de hecho, me lo dijo la abogada de la Inspección del Trabajo. Ella ayer lo que me dijo, estos casos no proceden y esa es tu percepción. O sea, realmente el hecho de que una persona te diga a pesar de tu cultura, ¿acaso es un crimen ser de otra cultura, de ser venezolano, ser colombiano? Es un crimen estar aquí dándolo todo y que alguien te diga de cuello blanco, el director de un instituto que se supone que debería ser una persona, oye, que debería saber dirigirse o tener una habilidad blanda para hablarte, que te diga a pesar de tu cultura nosotros hemos dejado pasar. ¿Eso acaso no es discriminación? Sí, por Bueno, mira, eso nosotros hoy nos encontramos acá atendiendo este tipo de cosas para que se vea que realmente sí hay maneras de atacar esto. La criminalización existe, se está llevando en las redes sociales, en los medios. ¿Y qué buscamos personas como el doctor Jatar, el equipo de la Red Internacional de Abogados por Venezuela? Es mitigar esto, es darle un alto a estas situaciones. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Jefferson Díaz, cualquier otra Gabriela, cosa, ¿puedes ahorita responder? nosotros vamos a compartir el número del doctor Jatar, quienes tengan algún caso, algo que consultar. Él se puso a la plena disposición. Nosotros vamos a compartir su número de contacto por si algo un poquito más adelante. Gabriela, ¿puedo aportar algo con respecto al tema Sí, de las rapidito porque estamos visitas? con la hora y nos Bueno, disculpan, de mira, verdad. ya si ella por la inspectoría del trabajo no tuvo una respuesta positiva, entonces ella tiene que agotar la vía, ya sea por la vía judicial. Entonces, mira, hace poco también hubo un caso de un venezolano que no le querían reconocer sus beneficios sociales sencillamente porque se trataba de un inmigrante irregular. Y ese caso fue bastante mediático, apareció en las redes sociales donde sí, él ejerció su derecho, agotó la vía y a la final la empresa le tuvo que pagar los 10 millones de pesos de sus beneficios sociales, pagándole igualmente una indemnización. Entonces, o sea, hay que agotar la vía. Si no la consigues por la inspección del trabajo, tienes entonces que agotarla por otra parte. Estamos a la orden, cualquier cosa, ya más adelante te puedes comunicar con nosotros o con la misma red. Gracias. Listo. Gracias, Janine. Jefferson Díaz. Buenas tardes. Eh, yo tengo una pregunta bastante puntual para el doctor Jatar. Viendo cómo es el tratamiento de la migración venezolana de parte de los medios de comunicación chilenos, ¿no se podría hacer algún tipo de acción judicial en contra de ellos? Porque
vemos que en diferentes legislaciones de aquí de América Latina hay legislaciones que previenen y que van en contra de las narrativas de odio, en este caso de la xenofobia. ¿No se podría hacer alguna acción judicial en contra de los medios de comunicación en Chile que cada vez más y peor presentan a la comunidad migrante venezolana como delincuentes? Mira, en el caso de Yedi Garnica, un medio de comunicación publicó que tenía antecedentes penales. Nosotros ubicamos los antecedentes penales y no registra antecedentes penales. Y nosotros hemos evaluado la frase que utilizó, porque a veces los medios tienen abogados y consultores que les advierten en la mesa editorial. Yo tengo un medio de comunicación, como ustedes saben, un reporte confidencial de hace 18, 20 años. Y entonces, normalmente el medio de comunicación, salvo que haya ahí un gazapo, mantiene unos términos que logran de alguna manera desviar la acción judicial. En este caso particular hablan de antecedentes penales no vigentes. No sé qué quiere decir eso, ¿no? O tienes o no tienes antecedentes penales, ¿no? Y entonces parece no vigentes. Nos dejó a nosotros la duda con respecto al accionar. Te puedo decir otro caso, un caso donde se hizo una investigación de un centro de estética y la investigación era contra una persona que no tenía título médico licenciado en Chile, pero aparecía la foto de una que es nuestra cliente que sí lo tenía. Hemos intentado un recurso de protección y estamos esperando el resultado. Es decir, que se hace el trabajo también individualmente con respecto a los medios, sí se hace. Mira, sí, también, claro que sí hay organismos donde se puedan formular estas denuncias. Hay una asociación venezolana también acá en Chile, bajo la dirección de la presidenta que se llama Patricia Rojas. Ellos también han venido formulando denuncias con respecto a esto, lo que es la xenofobia y la violación de los derechos humanos. Esto también, entre tantos organismos, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, sí se está haciendo. A la vista tenemos también el caso acá con el doctor Braulio, que también está en eso. La idea es que todos nos enfoquemos y unidos nos trabajemos en función a eso, en defender nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos humanos acá en territorio chileno. Pero sí Gracias, hay, sí doctor, se gracias. puede. Y pasamos ahora con Saidmar Nava. Saidmar, te escuchamos. Creo que no. Mientras aparece, vamos con José Daniel León. La pregunta, José Daniel, ¿tienes algo puntual o alguna opinión en relación al tema? Mira, sí, buenos días a todos, buenos días al doctor Braulio Jatar. Particularmente el año pasado, yo tuve una experiencia atendiendo un caso de mala praxis médica. Atendí al muchacho ya, o conocí del caso del muchacho ya cuando estaba ya prácticamente agonizando, porque en el hospital estuvo desde 3 días atrás buscando ser atendido por un tema de apendicitis. Como no se le atendió el tema de apendicitis, se convirtió en una septicemia y el muchacho obviamente falleció. Buscamos la atención en todas las instancias gubernamentales. Primero atendimos el caso, denunciamos el caso ante el Ministerio Público del Perú. Posteriormente nos fuimos a la Defensoría del Pueblo buscando asistencia. No se nos atendió definitivamente. Entonces, los organismos del Estado peruano jugaron al desgaste, como criminalizando la situación con el caso del ciudadano venezolano, porque en realidad era un migrante que estaba en condición, si se quiere, irregular, porque se le había vencido el CPP que no había el pase al carnet de extranjería. Entonces todos los organismos, a pesar de haber jugado con los canales regulares, los organismos del Estado peruano jugaron al desgaste. Es tanto así que como el chico no tenía una representación familiar directa acá en el Estado peruano, sino que estábamos buscando la autorización de sus padres y un hermano en Venezuela,
Entonces ellos a la final terminaron por desistir el caso. Se tuvo que dejar de hacer las cosas por la vía como yo sugería que se hiciera para que pudiésemos llegar a avanzar con una denuncia de mala praxis, y eso a la final terminaron cremando el cuerpo, se destruyó completamente la evidencia, entonces no se pudo continuar con ese tema. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe la posibilidad de que a futuro este tipo de acciones podamos tratarla como crímenes de odio y buscar una indemnización por parte del Estado peruano o del Estado al que fuera el lugar? Mira, fíjate, el sistema interamericano de derechos humanos establece, igual que los sistemas internacionales de derechos humanos, el agotamiento del derecho interno para acudir a instancias internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros llevamos un caso de una niña de 5 años que se le iba a practicar simplemente una operación básica de extracción de una hernia y fue víctima de una sobredosis de anestesia, y estamos ahorita discutiendo con una clínica privada un arreglo en favor de los padres. Cada caso tiene una particularidad. Sería una irresponsabilidad mía darte una respuesta concreta a lo que estás planteando, pero lo que sí es seguro es que en el caso de Yaye Garnica, por ejemplo, para darte otra relación, yo como abogado le advertí a las hijas que hacía falta una autopsia muy detallada, satisfacción nuestra, previo a la cremación. Yaye fue cremada. Hoy hay cenizas en un lugar que tienen las hijas que tuvieron que irse de la región metropolitana por el miedo que este catástrofe ocasionó. Entonces, mi respuesta para ti es: si el derecho del Estado o el Estado no cumple con los tratados internacionales a los cuales está obligado a cumplir, las instancias que te quedan son las instancias internacionales, utilizar ONGs poderosas de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, cualquier ONG poderosa que tú sientas que pueda asistirlo a ustedes en esto para reclamar directamente la negligencia del Estado peruano. Definitivamente ya deberíamos de desplazar el tema de xenofobia o tratos xenófobos, y deberíamos de empezar a hablar de crímenes de odio, porque pudiera ser ese el tema. En el caso de Yaye Garnica, nosotros tuvimos una entrevista con un canal, con Chilevisión. Nosotros grabamos en paralelo a ellos. Estamos esperando que ellos presenten la versión del programa que grabamos con nosotros, y te digo por qué. Porque yo fui muy insistente que yo consideraba, y la oficina de abogados nuestra, que ahí se había operado un crimen de odio, porque se usaron expresiones de xenofobia y de agresión al origen de las personas. Y además, el atacante, con una escopeta en la mano, desplazó a hombres que podían representar mayor amenaza y dirigió el disparo contra una mujer en el suelo. Eso puede ser un crimen de odio, femicidio, y originado en razón a la xenofobia. Pero no es fácil estas calificaciones. Hay que tener un material de probanza relevante. Pero sí, el crimen de odio existe, el crimen de odio es demostrable y cuesta, sí, pero está allí, está en la legislación. Listo. Muchas gracias. José Daniel. Gracias, doctor. Vamos a pasar con Georgina Morales. Georgina, por favor, tienes la oportunidad para hacer algún comentario o quizás aportar algo al tema. Ya, hola, disculpa, lo que pasa es que no me escuchaba, no sabía si me estaban escuchando. Doctor, un gusto, mi nombre es Georgina Morales, trabajo con la organización Unión Venezolana en Perú desde hace 3 años con temas precisamente de asesoría migratoria y legal, y la verdad que me llamó mucho y lo felicito por hablar de la criminalización de la migración, que no solo pasa en Chile, la vivimos a diario en el Perú. Específicamente hay discursos de odio que no lo quieren de repente. A veces yo uso una expresión, es difícil que la gente le quiera poner el cascabel al gato, pero desde la alta magistratura para abajo hay una expresión xenófoba en contra de la migración venezolana, de discriminación y de criminalización.
Y de hecho, acá, no sé si conoce, hay un decreto que es el decreto 1582, que lo que hizo fue ponerle una figura legal a algo que se venía ejecutando desde hace más de 3, 4 años atrás, que es el procedimiento sancionador especial, excepcional, en el que se han deportado personas que están en condición migratoria regular solamente por estar en el lugar y en el sitio equivocado. Ejemplo, un chico de 18 años estaba celebrando su mayoría de edad en una discoteca. En esa discoteca consiguieron armas, de repente droga, entonces se le imputa una supuesta flagrancia de delitos contra la seguridad y el orden público y lo deportan. Eso de verdad que es, creo que la evidencia más grande de la criminalización del migrante, ni siquiera migrante irregular, del migrante. Y ese mismo procedimiento lo aplican en todas las fronteras cuando las personas vienen entrando al Perú, incluso a gente que tiene necesidad de protección internacional. Pero la Comisión Especial de los Refugiados no tiene en frontera donde una persona pueda solicitar refugio. Entonces, es grave lo que está sucediendo para el migrante venezolano o para el refugiado a nivel internacional en América Latina sobre todo, no solo Chile, sino Perú. De verdad que lo felicito una vez más y creo que son espacios para dar a conocer estas situaciones y ver la manera de podernos cohesionar y hacer ruido a lo que está sucediendo, porque lo que no se visibiliza se desconoce. Muchísimas gracias y me gustaría también tener su número porque algunas veces llegan casos de compatriotas que están dentro del territorio chileno y que tienen condiciones de problemas migratorios o problemas legales y no tengo por allí una referencia donde de repente decirles comuníquense. Muchas gracias, chicos. Que tengan un excelente día. Listo, gracias Georgina, gracias por tu participación, muy rico tu comentario. Emilio, que lo estoy viendo por acá, siento que quiere aportar algo, no podía faltar. Le doy el pase a Emilio Morillo, presidente de la Red Internacional de Abogados por Venezuela. Gracias, Gabriela. Bueno, excelente trabajo el que estás haciendo. Saludos al doctor Braulio y a la doctora Yanin. Quería pasar rapidito primero para agradecerles personalmente por el apoyo, por la iniciativa. Además, Yanin también desde una gran aliada en el Perú y cuando llegó a Chile también quiso involucrarse con el tema de organizaciones y apoyo en Chile. Entonces, básicamente, digamos, lo que pasó con Yanim o lo que ha pasado con muchos abogados venezolanos es lo que ha dado pie a la conformación de la red, porque ya no es solo, como mencionaba la persona que acaba de hablar, ya no es solo un tema de Perú, que sí, o Colombia, que tiene definitivamente la mayor cantidad de venezolanos en el mundo, sino que esto se repite en todas las ciudades y es parte de nosotros como profesionales, pues establecer este tipo de redes y este tipo de intercambio a través pues, el trabajo que venimos haciendo. Bueno, como muchos saben también del equipo, yo estoy en Estados Unidos y el caso de violación de derechos humanos, no solo para los venezolanos, sino para todos los inmigrantes, no importa si son de América Latina o de Asia o de Europa, de donde vengan. Y este avance que nosotros creíamos que estábamos alcanzando hoy da pie a entender que vamos en retroceso. Y definitivamente el tema de Chile para mí es bastante importante. No habíamos tenido la oportunidad de poder establecer algún tipo de actividad en Chile, pero sí hemos estado siguiendo pues diariamente toda la información que desde allá se emite, intentando establecer contacto con algunas organizaciones, con algunos abogados también, para establecer contactos y ponernos a la orden, al servicio para lo que se necesite. Definitivamente, y este es un consejo que creo que alcanzamos nosotros en Perú en su momento, y que aquí hemos intentado, pero evidentemente es más complicado, es justamente involucrarnos obligatoriamente en el sistema político de cada país. ¿Por qué? Porque estos mensajes
parten de la actuación del Estado hacia la comunidad migrante. Y entendiendo que en Chile es mucho más fácil votar, como lo han hablado a lo largo del webinar, que en otros países, ¿no? Pero entender que hay una comunidad importante que sigue creciendo, que con el paso del tiempo va a ampliarse esa cantidad, involucrarse hacia el tema de las decisiones, porque no podemos hablar de inclusión, no podemos hablar de integración si vivimos en un país pero no decidimos. Y ya entendamos que pues la migración evidentemente ya no es un asunto de 1 o 2 años, ya llevamos 8 años, esperemos no se extienda más, pero hay que ser realista y posiblemente se extienda más. Entonces, entender que la integración no pasa simplemente, y esto es un mensaje para todos, no solo porque nos respeten nuestros derechos o porque se establezcan políticas, digamos, respetuosas y de igualdad hacia la población migrante, sino que esa población migrante en cada país también tenga la posibilidad de opinar y de decidir en el país que reside, en el país que trabaja, en el país que paga impuestos. Entonces el llamado es a que nosotros desde nuestros espacios, que sé que son bastante complicados porque la vida del migrante es fuerte, pero desde nuestros espacios, como lo ha hecho el doctor Braulio, como lo han hecho muchos de la red en Colombia o en Ecuador, por ejemplo, con nuestra querida Carmen, que por allí la vi conectada, pues tratar de involucrarnos con los temas políticos, porque desde allí es donde vienen las decisiones y desde allí es donde se puede mitigar un poco la xenofobia y el mensaje pues de odio que muchos de nosotros hemos visto a través de las redes sociales y de los canales. Entonces, básicamente era para dar ese pequeño mensaje, agradecerle al doctor Braulio, agradecerle a Janine, agradecerte a ti, Gabriela, y agradecerle a cada uno de los que se conectaron, porque definitivamente ha sido un webinar bastante exitoso. Gracias, Emilio, por tus palabras. Gracias a todos. Bueno, ya estamos en la parte final. Doctor, si nos quiere dar algunas palabras para el cierre. Y agradecidos siempre. Entiendan que los puentes para lograr el cambio están allí, o sea, nosotros los estamos creando. No esperemos que vengan otras personas a hacer los enlaces necesarios. Estos espacios son necesarios para esto. En estos espacios conseguimos muy probablemente como Maurica una opinión distinta a la que yo tenía, personas que me pueden ayudar, personas que me pueden orientar y esta es la labor de nosotros. Nosotros hemos seguido, y ya tenemos un año en este trabajo porque estamos buscando la manera de que el migrante sienta que no está solo, estás acompañado y estás acompañado de gente muy preparada, de gente que tiene la disponibilidad plena, que aun y cuando José Daniel está en la calle trabajando ahorita, está conectado, caminando, o sea, todos buscan la manera de hacer un tiempo, un alto en su vida para ayudar. Yo sé que el doctor Braulio está súper copado de trabajo hoy y se tomó un minuto de su tiempo para regalárnoslo a nosotros. Lo valoro muchísimo, doctor. Gracias. Si quieres decirnos algo ya para ir culminando porque estamos con la hora, nos comió la hora. Sí, bueno, agradecerte, Gabriela, a toda la organización de ustedes, a Emilio, a Janine, que la tengo aquí en Chile, todo este esfuerzo. Súmenme, cuenten conmigo, soy un peón más en el tablero a disposición de ustedes. Y con respecto, quiero terminar con esto, ¿no? Con respecto a que a veces no le damos importancia a las palabras. Yo cuando estuve preso, me quedó, no soy especialmente ni evangélico ni cristiano, pero creo que la Biblia sí es el libro más vendido del mundo, por algo será, como digo yo. Ahí Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. La palabra tiene el poder de Dios y toda acción xenofóbica empieza con la palabra y luego se convierte en una agresión y luego puede convertirse en un asesinato. Por eso es que nosotros tenemos que detener la xenofobia desde la palabra. No podemos aceptar la estigmatización desde la palabra. No podemos acostumbrarnos a que se nos califique desde la palabra y tampoco podemos autodeterminarnos desde la palabra. Así que la invitación es a integrarnos,
a colaborar uno con nosotros, a formar parte de organizaciones y esfuerzos como los que ustedes hacen, porque todos somos necesarios. Así que muchísimas gracias a ustedes y a quienes han estado ahí pendientes de esta conversación tan amable. Gracias, que tengan todos feliz día. Agradecimiento súper especial a nuestros aliados, a las chicas del Glayer, el Cirineo, Infopolito, a los miembros de la red que están por allí conectados aún y cuando están trabajando. Gracias, doctor Jatar, a todos quienes se dieron la oportunidad hoy de compartir un ratico con nosotros y estén muy atentos a las redes sociales, a nuestro Instagram. Contamos con una página web también donde siempre subimos información y vamos a seguir creando estos espacios porque sabemos que son muy necesarios. Que tengan un feliz día. Dios les cuide. Cuídense Gracias mucho. a todos. Feliz día. Gracias. Bendiciones. Gracias, hasta luego.